Una reacción química, también llamada cambio químico o fenómeno químico, es todo proceso termodinámico en el cual dos o más sustancias químicas, llamadas reactivos, se transforman, cambiando su estructura molecular y sus enlaces en otras sustancias llamadas productos. Vamos a describir específicamente algunas reacciones químicas que se dan en la naturaleza. Por ejemplo, la reacción química que realizan las plantas, que en este caso es la fotosíntesis. Por medio de la fotosíntesis es que las plantas elaboran su propio alimento. Para este caso, el agua interactúa con las moléculas de dióxido de carbono y producen glucosa, que posteriormente se acumula en la planta y forma almidón, que es el principal alimento de la planta. Acá tenemos específicamente lo que es una reacción química y que se da de forma natural en las plantas, donde también interviene un factor externo, que en este caso es la energía proveniente del sol, que en el caso de las reacciones químicas se conoce como catalizador. Otro ejemplo de una reacción química es la respiración celular, que se va a dar a cabo en las células de los organismos vivos, en el cual interactúan moléculas de glucosa, reaccionan con moléculas de oxígeno y como producto se obtiene moléculas de agua, dióxido de carbono y moléculas energéticas que se conocen como adenosín trifosfato. La respiración celular es otro ejemplo notable de una reacción química, así como también la reacción química que puede generar un combustible dentro de un automóvil sería otro ejemplo notable de una reacción química. O por ejemplo, la oxidación de un metal. Todos estos puntos relacionados son los que intervienen en el proceso de las reacciones químicas. Son ejemplos notables de que estamos rodeados de reacciones químicas, así como también las reacciones químicas que se dan en la región de la atmósfera y que en algunos casos producen la famosa lluvia ácida, así como también algunas reacciones químicas que han sido estudiadas, por ejemplo en el caso de la reacción química de un ácido con una base, en este caso del vinagre, por ejemplo, y el bicarbonato de sodio, que se ha estudiado esa reacción para crear los antiácidos. Otro ejemplo notable lo podemos observar al agregar cloruro de sodio en agua, la tradicional sal común que nosotros conocemos. Ahí dentro se va a dar otra reacción química donde la sal se va a disociar en lo que son iones de sodio y cloro particularmente. Y es por esto que nosotros estamos rodeados de lo que son las reacciones químicas que se van a dar en nuestro entorno, pero mayormente son utilizadas por los seres humanos en algunos casos de la actividad industrial para la producción de algunos productos que van a ser de notable ayuda al mismo ser humano. Pero en sí, ¿qué son las reacciones químicas? Como definimos al inicio, son cambios o transformaciones en la cual una o más sustancias iniciales llamadas reactivos, mediante choques efectivos entre sí, van a originar la ruptura de enlaces, produciéndose entonces la formación de nuevos enlaces químicos, los que darán lugar a la formación de nuevas sustancias denominadas productos, con propiedades distintas a los reactivos. Un caso común, por ejemplo, es la molécula de agua. En el caso de la molécula de agua, que su fórmula
es H2O, vemos que está formada por dos elementos, tanto el hidrógeno como el elemento oxígeno. Ambos elementos tienen propiedades distintas en referencia al agua. Por ejemplo, ambos son combustibles, pero vemos que al unirse por medio de una reacción química van a formar una molécula indispensable para todos los procesos biológicos en los seres vivos. Este es un ejemplo de esos cambios que se van a dar en las reacciones químicas cuando proceden en algunos casos de elementos con propiedades distintas. Toda reacción química se va a representar por medio de lo que se conoce como ecuación química, que en este caso va a ser la representación escrita que va a proporcionar información de lo que ocurre en una ecuación, en una reacción química. Para este caso, describir que las ecuaciones químicas van a estar formadas por algunos indicativos, como ser los reactivos, que son las sustancias que van a reaccionar, y los productos. Pero entre esos reactivos y productos vamos a encontrar algunas otras denominaciones, como por ejemplo esas fórmulas específicas que van a reaccionar y que van a producir nuevos compuestos. Vamos a encontrar, por ejemplo, símbolos matemáticos como el signo más, que va a indicar qué elementos se van a combinar. También vamos a encontrar una flecha que va a indicar el antes y el después de una reacción química y que generalmente se lee como se produce. En el otro extremo tenemos lo que son los productos, donde vamos a encontrar las fórmulas de los productos de la reacción química. Es muy importante destacar que en las ecuaciones químicas vamos a encontrar también pequeñas letras. Esas letras nos van a denotar lo que es la condición en que se encuentra el elemento o la sustancia que reacciona, o también la sustancia que se va a producir. Es muy importante describir en este caso que las reacciones químicas se van a representar por medio de lo que se conoce como ecuaciones químicas. Para este caso, una ecuación química es la representación escrita y abreviada de una reacción química. A la izquierda se escriben las fórmulas, en este caso de los reactivos o sustancias que van a reaccionar. A la derecha se escriben las fórmulas de los productos o en este caso las sustancias resultantes. Se separa por medio de una flecha que va a indicar lo que ocurre después de la reacción, es decir, el antes y el después en una reacción química. Vamos a encontrar símbolos que específicamente van a indicar el estado en que se encuentran las sustancias, siendo sólido, líquido, gaseoso o un estado acuoso, que significa que la sustancia está diluida en agua. Algunas evidencias que podemos observar a nivel analítico en el laboratorio, por ejemplo, cuando se libera un gas, va a existir una condición específica marcada por la formación de burbujas en este caso. Otro indicativo de que ha ocurrido una reacción química es el cambio de color, olor o sabor en una determinada sustancia, así como también la formación de precipitados.
o en algunos casos la variación en la temperatura del sistema que se encuentre en estudio. Todos estos mecanismos son indicativos que podemos observar mediante un análisis en el laboratorio que va a indicar cuando ha ocurrido una reacción química. Existen símbolos que se van a utilizar para denominar algunas características que va a ser referido a la ecuación química. Para este caso, vemos esta serie de símbolos que se van a apoyar las ecuaciones químicas para describir la condición de cada elemento. Es muy importante saber que también podemos encontrar dos flechas en posiciones opuestas. Esto indica que la reacción es reversible. Eso significa que una vez que se dé la reacción puede volver a su estado natural. Así como también podemos encontrar en algunas ecuaciones una flecha hacia arriba que indica en este caso el desprendimiento de un gas. Es decir, que durante la reacción química uno de los productos se desprendió en forma de gas o puede hacer que se precipite. Eso significa que si está en un contenido o en un medio acuoso se va a ir hacia el fondo del recipiente. O en algunos casos, en lo que son las ecuaciones químicas, vamos a observar un triángulo. Ese triángulo indica un catalizador, que en este caso es el calor. Pero en algunos otros casos vamos a encontrar símbolos de elementos específicos en esa flecha que también indican que para que se dé la reacción química debe de existir un elemento de mediador para que se dé la reacción química. En este caso el triángulo representa presencia de calor. Aquí tenemos algunas reacciones que son reversibles para esta descripción que tenemos acá arriba. Una reacción reversible es aquella en la cual la van a formar dos sustancias. En este caso, el hidrógeno gaseoso y el nitrógeno van a formar amoníaco. Pero mediante algunas variaciones de temperatura, también el amoníaco puede cambiar independientemente a su estado natural de hidrógeno y nitrógeno. Otra reacción puede ser la del ácido clorhídrico, que se forma por medio de la unión del hidrógeno y el cloro. Una vez ya formado el compuesto ácido clorhídrico, puede también, por algunas variaciones respectivas o condiciones, puede cambiar a su estado natural. En algunos casos que describíamos anteriormente, que existía un símbolo de una flecha hacia abajo en una ecuación química, nos va a indicar específicamente que un elemento o compuesto se ha precipitado. Eso significa que se ha ido al fondo del recipiente donde se está dando lo que es la reacción química. En algunos otros casos, como por ejemplo el carbonato sódico, que reacciona con el ácido clorhídrico, en el cual hay un desprendimiento de un gas, que en este caso es dióxido de carbono. En la expresión de la ecuación química vamos a observar una flecha que va a indicar que ese gas se ha desprendido en la reacción química. Todos esos indicativos que necesitan expresarse en las ecuaciones químicas son de mucha importancia para lograr comprender lo que tiene que ver en cada una de las reacciones químicas. Toda ecuación química debe cumplir con la ley de la conservación de la materia, y para poder lograrlo es necesario que los átomos que forman los reactivos
sean iguales a los productos. Cuando una ecuación cumple con estas características, se le llama ecuación química balanceada, y para lograrlo se utiliza un sistema llamado balanceo de ecuaciones. Esta ley de la conservación de la materia rige todas las reacciones químicas que se van a dar naturalmente o a nivel industrial en la producción de algunos compuestos. Vamos a describir lo que son los tipos de reacciones químicas que se pueden dar de forma natural o se pueden dar de una forma controlada en algunos procesos industriales. El primer tipo de reacción química que vamos a describir es la reacción de síntesis o reacción de adición, que es cuando reaccionan dos o más reactivos para formar un solo producto. Usted debe de entender esta reacción mediante esta esquematización gráfica que he preparado acá, en el cual dos sustancias distintas se combinan para formar un nuevo compuesto. Algunos ejemplos de las reacciones de síntesis son las que tenemos detalladas aquí en pantalla. Por ejemplo, las reacciones entre dos no metales, que va a dar lugar a la formación de compuestos covalentes. Las reacciones entre un no metal y un metal, que va a dar lugar a la formación de sales. Las reacciones entre un óxido y el agua para formar hidróxidos. O también las reacciones entre un óxido ácido o anhídrido y agua para formar ácidos específicamente. Vamos a denotar que el esquema gráfico para describir este tipo de reacciones químicas va a estar configurado como A más B igual a AB. Aquí tenemos otro ejemplo que se da para la formación de la sal común que nosotros conocemos y que químicamente es cloruro de sodio, donde se ha combinado el elemento sodio con el cloro para dar lugar al cloruro de sodio. Vemos que en esta reacción química el sodio se encuentra en estado sólido y el cloro se encuentra en estado gaseoso y forman un compuesto que se conoce como cloruro de sodio, que es la sal de mesa que consumimos en nuestros hogares. Asimismo, podría ser la formación de óxido de calcio, producto de la unión de calcio y oxígeno molecular, al igual que el óxido de magnesio, formado por la interacción entre el óxido de magnesio y el agua. En las reacciones de descomposición se va a denotar específicamente lo que es su categorización, denominada también de análisis, que se va a caracterizar porque a partir de un reactivo se obtienen dos o más productos. Para este caso tenemos algunos ejemplos como el óxido de cobre, por ejemplo, que a través de un proceso que se conoce como pirólisis, que es la adición de calor, en este caso se va a dividir en cobre y oxígeno molecular respectivamente, o por el proceso de fotólisis, por medio del cual, en este caso del agua oxigenada, al ser reaccionada con luz solar, se puede dividir respectivamente en agua líquida y oxígeno gaseoso, oxígeno molecular. También el otro ejemplo que se puede
dividir en este caso la molécula de cloruro de sodio por medio de un proceso que se conoce como electrólisis. Al añadir corriente eléctrica, separar o ver la interacción individual tanto de átomos de sodio como de átomos de cloro respectivamente. Estos tipos de reacciones químicas los vamos a entender mejor al ver esta gráfica que tenemos acá en pantalla. Otro ejemplo de una reacción de descomposición lo va a formar el agua, por ejemplo, que por medio de un proceso químico que se conoce como electrólisis se puede separar en sus dos constituyentes, hidrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso respectivamente. En las reacciones de desplazamiento simple, específicamente va a describir a las reacciones de una sustancia simple o elemento químico con un compuesto donde el elemento va a desplazar a otro que se encuentra formando parte del compuesto. Esto se fundamenta en la mayor actividad química, pero para que se dé este desplazamiento se debe de seguir o de cumplir algunas características referidas a la serie de la electronegatividad de algunos elementos. Algunos metales reaccionan con ciertos ácidos reemplazando el hidrógeno y formando respectivamente la sal correspondiente. O se puede dar el caso en que un metal puede ser desplazado por sus sales por otro metal más activo. Esa descripción de sustitución simple la podemos encontrar denotada mediante esta descripción gráfica, siempre tomando en consideración la serie de actividad de los elementos, ya que algunos tienen mayor capacidad para desplazar a otros. Aquí tenemos enmarcado, por ejemplo, siguiendo la denotación de que un elemento va a poder reaccionar o desplazar a otro que se encuentre formando un compuesto en específico, como en el caso del magnesio en esta gráfica que tenemos acá. El magnesio puede reaccionar con el sulfato de cobre en este caso y producir un desplazamiento del elemento cobre, quedando para ello sulfato de magnesio y el cobre individualmente. Aquí tenemos otros ejemplos relacionados con la sustitución simple. En el caso de la reacción del magnesio con el ácido clorhídrico, también es otro ejemplo en el cual vamos a observar una sustitución simple, donde el elemento magnesio va a sustituir al elemento hidrógeno que forma parte del ácido y se va a producir lo que es cloruro de magnesio y hidrógeno molecular respectivamente. En las reacciones de doble desplazamiento o metatesis, es la reacción entre dos compuestos. En este tipo de reacción, los reactivos están generalmente en un medio acuoso, que significa que están diluidos en agua. Aquí tenemos algunos ejemplos en los cuales vamos a ver esas interacciones específicas. Por ejemplo, en el nitrato de plata cuando reacciona con el ácido clorhídrico. En esta reacción va a haber un desplazamiento. Entiéndala usted como esta descripción que tenemos acá en pantalla, donde el elemento plata va a reaccionar o va a desplazar al hidrógeno en el ácido clorhídrico, formando cloruro de plata. El nitrato se va a adicionar
con el hidrógeno para formar ácido nítrico en este caso. Estos son ejemplos de las reacciones de doble desplazamiento, que en química se le conoce como metatesis. Algunos otros ejemplos que tenemos acá descritos, en el cual, por ejemplo, cuando reacciona el cloruro de sodio con nitrato de plata para dar producto específico del nitrato de sodio y cloruro de plata respectivamente. Estos son ejemplos de lo que es una reacción de doble sustitución. Se pueden dar naturalmente al combinarse estos elementos o en algún proceso industrial para producir un producto que se necesite en la industria. También podemos detallar o describir algunas otras condiciones que van a ser referente a las reacciones químicas, como por así decirlo, la reacción exotérmica, que es una reacción en donde hay una pérdida neta de energía en forma de calor, por lo tanto la entalpía de los productos es menor respecto a los reactantes. Esta es otra condición notable que vamos a referirnos también o que categoriza a las reacciones químicas. También podemos describir o hablar en este caso referente a las reacciones químicas cuando hace énfasis en una reacción endotérmica, que es una reacción en donde existe una ganancia, en este caso de energía. Por lo tanto, la entalpía de los productos va a ser mayor a la de los reactantes. Otra condicionante referida a lo que son las reacciones químicas va a estar orientada por la variación del estado de oxidación, en el cual vamos a encontrar las reacciones de óxido-reducción, que son aquellos procesos en los que se verifica una ganancia y pérdida de electrones simultáneamente. Por lo tanto, al menos un elemento va a cambiar su estado de oxidación. Son procesos donde ocurre la oxidación y reducción. Para entender cómo oxidación